Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bit a Bit, Humanidad Digital, un podcast que busca unir tecnología, personas y empresas. Mi nombre es Mauricio Pancorbo, soy fundador de Backspace, fanático de la inteligencia artificial, y el objetivo de esto es hoy día conversar con Bernardita Figueroa. Bernardita es una destacada profesional con más de una década de experiencia en consultoría de proyectos enfocados en experiencia de cliente y en diseño de servicio. Bernardita es diseñadora de formación, MBA, y a sus 37 años hoy es directora de Abastible. Además, es profesora asociada de la Universidad Católica y por último también es socia y directora de Experience and Service Design en BBK Group. Bernardita, bienvenida, muchas gracias por estar acá el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Bernardita, para empezar, algo que llama mucho la atención es que, claro, a tus 37 años, súper joven, para lo que algunos podrían pensar, ya eres directora de Abastible. Entonces, ¿cómo llegaste a convertirte en la directora más joven del grupo de empresas Copec? Para quienes no están en Chile, Abastible es una empresa dedicada a la venta de gas licuado, perteneciente al holding del grupo Copec. Y leí en una entrevista que se referían a ti como la directora millennial, un término que a veces puede tener alguna carga, ¿cierto? ¿Cómo fue que llegaste a convertirte en la directora más joven? La historia es bastante entretenida y la verdad no tiene que ver con mi juventud. Efectivamente partí a los 34 años siendo directora de Abastible, pero el criterio de selección no fue ese, fíjate. La verdad es que el presidente de mi directorio, Eduardo Navarro, quien además es gerente general de Empresas Copec, ¿cierto? Comenzó una búsqueda para tener dentro del directorio de Abastible una mujer y que además no fuera ni comercial, ni civil, ni abogado. ¿Ya? Y con esos dos criterios de selección salió la búsqueda, de alguna manera tratando de encontrar espacios de diversidad entre los directorios para las discusiones, ¿cierto?, que hoy día se tienen, que necesitan diferentes puntos de vista. ¿Ya? Entonces él salió a buscar a una mujer que no fuera ni comercial, ni civil, ni abogado, y nada, pues bueno, ahí salió a buscar dentro de los diferentes perfiles, y otro de los directores de la mesa, ¿cierto?, había sido mi cliente en la consultora, en BBK Group, y me recomendó, y esto fue en marzo 2020, en plena pandemia, plena pandemia, que en el fondo fueron el proceso de búsqueda. Después en abril se ratificó en el directorio, y bueno, ya van 4 años desde que soy directora de Abastible. Ha sido una experiencia muy bonita, y lo de la juventud vino de Yapa, al final. El currículum cumplía con todo lo que... Claro, y efectivamente me he convertido en una suerte como de... medio como de símbolo de la diversidad, en el sentido de que yo cumplo 3 criterios súper extraños dentro de los directorios, ¿no? Mi edad, el género, que todavía sigue siendo una particularidad, y por último el hecho de pertenecer a una carrera no tradicional de las cuales pertenecen los directores. Perfecto, bueno, justo vamos a hablar de eso, de la diversidad, igual para hacer la referencia. En el capítulo pasado, uno de los consejos que nos dejó el entrevistado, que era Paul del grupo New Foods, era precisamente la importancia de tener socios, o al final, o con quien estás trabajando también a ti en el directorio, que sean los más distintos a ti posible. Y el tema del sesgo, creo que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Bernardita, hoy eres, directora de Abastible, como acabamos de decir, una empresa que es de servicios básicos, donde esta relación entre empresa y cliente es fundamental, totalmente. Entonces, ¿cómo has aportado tú a esta relación desde tu experiencia? También si nos puedes contar un poquito de ella desde el punto de vista de lo que es el Design Experience, ¿cierto? Experience Design. ¿Y cuáles son los desafíos que crees que enfrentan los directorios del día de hoy? Mira, yo estoy muy de acuerdo con tu entrevistado la semana anterior, en el sentido de que yo he aprendido con el tiempo, porque a ser directora tuve que aprender, porque yo me formé para esto, porque no era lo que yo esperaba, ¿no? Pero que funciona como un equipo de fútbol, ¿no? Y cada uno de quienes participamos en el directorio, cada uno de los miembros de los directorios, cumple determinados roles y es capaz de, en su conjunto, mirar a la empresa desde diferentes perspectivas, ¿no? Abastible es una empresa grande, una empresa compleja, y por lo tanto tiene desafíos desde lo tecnológico, desde lo operacional, desde el mundo de las personas, también, y evidentemente desde el punto de vista de los clientes, ¿no? Porque nosotros jugamos un rol esencial, ¿cierto?, para las familias de Chile, entregándole, como bien tú decías, un servicio básico. Entonces, ser capaces de estar permanentemente atentos a las necesidades de los clientes
y a sus necesidades en el amplio rango de lo que significan las necesidades del cliente, es algo súper relevante. Nosotros, por cierto, en el directorio hablamos de los temas más, digamos, transaccionales, ¿no? Cómo llegamos a tiempo, cómo llegamos bien, cómo tenemos cobertura, cómo nuestro producto es de calidad, ¿no? Que son las cosas que nuestro servicio necesita para poder existir y para poder ser de valor para nuestros clientes en la base. Pero en los últimos 2 años también hemos estado trabajando fuertemente en los temas de propósito, porque entendemos que también hoy día las personas no solamente, en el fondo, compran o consumen lo que tú vendes, sino que también en lo que tú crees, ¿ya? Y nosotros en el directorio, muy impulsado evidentemente por la administración, a nosotros nos toca solamente como acompañar a la administración en esto, hemos estado trabajando en este tema del propósito que ha sido altamente valorado, y desde que en el fondo materializamos nuestro propósito en torno a las pymes, ¿ya? Nuestro propósito es potenciar el espíritu emprendedor. Ahí hemos dado un completo nuevo significado al ser y el quehacer de la empresa, y un nuevo rol también dentro de la sociedad que permite que los clientes no solamente nos valoren porque hacemos bien nuestra pega de base, sino que también porque estamos construyendo, en el fondo, un bien social. Buenísimo. Ahí hay un libro ya más o menos antiguo, que era el Start With Why de Simon Sinek, del propósito, que es bastante bueno. Bernardita, pongamos un poco en contexto. ¿Nos puedes contar en qué consiste el Experience and Service Design, que es como tu área de experiencia? Sí. Bueno, yo diseñadora, de formación soy diseñadora, ¿no? Y a mí cuando yo estudié, que no fue hace tanto tiempo tampoco, me enseñaron básicamente a diseñar tangibles, ¿no? Tangibles o interfaces, ¿ya? Objetos, indumentaria, mobiliario, ¿cierto? O interfaces gráficas de comunicación visual, ¿ya? Y hace unos 20 años aparece esta lógica de que las metodologías de diseño, que son básicamente las metodologías que utilizamos para la innovación, ¿no? Usar el prototipado, la cercanía a las personas, la iteración, ¿cierto? Investigación cualitativa, se podían usar también para diseñar intangibles, tal como son los servicios, ¿ya? O las experiencias de cliente, ¿ya? Entonces, básicamente, mi trabajo consiste en tener un acercamiento profundo a los clientes y desde eso utilizar de alguna manera las habilidades creativas que tiene el diseño para materializar dicha solución en algo que sea de valor a los clientes. Y ahí aparece este famoso concepto que está súper de moda de el viaje del cliente, que yo a esta altura no sé si es mi mejor amigo o mi peor amigo, pero el famoso viaje del cliente, que es reconocer en el fondo que una persona cuando se vincula con una organización vive diferentes pasos, ¿ya? Y cada uno de esos pasos tiene puntos de contacto y canales, y cada uno de ellos merece de ser diseñado en función de lo que quiere lograr el cliente en cada uno de esos pasos. ¿Cuál es la gracia del mapa del viaje del cliente? Porque yo hago clases y siempre le explico a mi curso que en realidad nosotros de repente de 5 o 6 clases en el posgrado vemos el mapa del viaje como en 15 minutos, es un puntito, porque en el fondo experiencia y cliente es mucho más que eso, pero la gran gracia del mapa del viaje es que dio vuelta a las organizaciones. ¿En qué sentido? Las organizaciones antes del mapa del viaje lo que hacía era dibujar sus procesos para hablar de cuando se vinculaba con sus clientes, ¿cierto? Y dibujaba esas cajitas, ¿cierto? Que además hay software, Visage, ¿cierto? Y eso, el sí y el no, los triangulitos, la cuestión. Y eso hace que en el fondo cuando la organización miraba su quehacer, lo que hacía era que miraba su operación. Y cuando aparece el mapa del viaje, que lo que hace es poner el punto de vista del cliente, lo que hace es organizar la operación, pero para que el cliente pueda lograr ciertos objetivos. Y empiezan a aparecer cosas súper interesantes, porque, por ejemplo, cuando tú mapeas la operación, nunca mapeas la espera. Una actividad del cliente a veces es esperar. Y a veces lo que más nos disgusta a todos los clientes es esperar. Y eso en la operación no queda marcado, sino que queda marcado, ¿cierto?, en lo que vive el cliente. O también otra cosa muy interesante es entender que la vinculación con una necesidad o la búsqueda de un producto y servicio parte probablemente mucho antes de que tú efectivamente tienes un punto de contacto con una organización. Entonces, otro ejemplo que yo uso siempre es que el viaje del crédito hipotecario, a mí no me gusta hacer los viajes por producto, pero para simplificar la cosa, el viaje del crédito hipotecario no empieza cuando un cliente se mete al simulador del banco. El viaje del cliente empieza cuando hoy la pareja quedó embarazada, el departamento les quedó chico, y ahí empieza su proceso de resolver su necesidad habitacional, digamos. Y si tú eres capaz de reconocer eso, las empresas tienen la oportunidad de contactarse mucho antes y también mucho después con sus clientes y de una manera mucho más integral. Mira, qué interesante, porque bueno, precisamente una de las cosas con las que
partí Backspace ya hace 12 años. Nosotros somos partners de Visa y acá en Chile lo representamos. Y es la mirada, como dices tú, hemos visto una evolución, hemos visto un cambio, pero la importancia de tenerte en consideración de lo que estás mencionando, claro, te cambia totalmente. De repente, muchas veces proyectos de automatización de procesos fallan y al final uno dice, oye, ¿por qué falló? Si el proceso está perfectamente levantado, integraciones tecnológicas perfectas, y se olvida quién es el usuario del sistema y que no estuvo participando. Así que, súper interesante. Bernardita, y en ese sentido, a ver, con lo que me estás contando, claramente marcas y empresas están muy desafiadas a ganarse al cliente y también a mantener la confianza, ¿cierto? Es fácil perderse, porque en un abrir y cerrar de ojos pueden perder esta lealtad por una mala experiencia que hayan tenido o algo muy puntual. Entonces, ¿tú recuerdas en tu calidad de cliente alguna situación que te haya hecho dejar como o reemplazar una marca y decir, ¿sabes que esto fue tan malo que horrible, no vuelvo más? Porque al final del día, tú, si bien te dedicas a esto, me imagino que tú estás más atenta que todo y eres cliente de otros productos. Sí, no, de hecho me pego una tortura. Porque efectivamente yo interactúo con servicios todos los días, a toda hora, y estoy súper consciente de qué es lo que está ocurriendo bien o mal en los diferentes servicios y soy capaz de detectar dónde están las fallas y a veces digo, ¿cómo? Entonces sí, efectivamente mi pega es una tortura. Efectivamente, en mi lógica, ¿cierto? Como de cliente o de usuario de determinados servicios, hay varios que he dejado, pero mi último gran dolor fue Corner Shop. Soy una viuda de Corner Shop. Es un tema que está sobre muchas personas que he conversado en el último tiempo y dicen, oye, la peor decisión, ha fallado mucho el cambio en... Sí, no, yo soy una viuda de Corner Shop. De hecho, Corner Shop es un ejemplo que siempre usaba, por ejemplo, en mis clases, en el sentido de que yo, por ejemplo, considero que ellos establecieron una maravillosa estrategia de canales, ¿ya? A nosotros nos llaman mucho, de repente para pedirnos eficiencia justamente, y lo primero que se quiere matar siempre es el teléfono, ¿no? Porque el contacto telefónico es carísimo, ¿ya? Es lo primero que se quieren eliminar. Y yo siempre les decía, el teléfono no es malo per se, lo importante es utilizar el teléfono cuando agrega valor. Y Corner Shop era muy inteligente en usar el teléfono, que era al final de tu pedido, cuando tú necesitabas si había algún problema o no, y ahí te llamaban, que era un espacio donde probablemente después de haber no podido eventualmente resolver muchas cosas, te llamaban para lo último, y era un muy buen uso del teléfono. Claro, debe haber alguien por ahí que quería hacer un pedido por teléfono en Corner Shop, sí, pero ellos no daban esa posibilidad. Lo que te daban era la posibilidad de contactarte cuando era realmente necesario y que era al final del proceso. Sí, eran muy inteligentes en elegir el canal para cada una de las partes. Además de tener una plataforma con una usabilidad notable, con un buscador muy inteligente, con un diseño extraordinario. Bueno, soy viuda y lo que he descubierto en esto de ser viuda es también cuánto han mejorado los otros retail gracias en el fondo a la competencia que les metió Corner Shop. Y hoy día básicamente no tan performático todavía, pero puede encontrar bastante sustituto para lograr el objetivo. Me encanta. Y de ese punto de vista, tomamos el ejemplo de Corner Shop, ¿cierto? Plataforma tecnológica que eligió súper bien sus canales y cómo se habla mucho de la omnicanalidad, y cómo está fallando también o cómo se ha implementado mal. Entonces, ¿cómo crees tú que la tecnología aporta a generar estos cambios e innovar, por un lado? Y en particular, tal vez, ¿qué aproximación has podido tener tú, si es que hay, si es que no, con inteligencia artificial en alguno de ellos? Mira, antes de responderte la pregunta, voy a volver ahí. Nosotros en BBK hemos trabajado en los últimos, yo te diría ya 3 o 4 años, el concepto de opticanalidad. Okay. Más que omnicanalidad. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere la opticanalidad? La opticanalidad se refiere no a hacer todo en todos los canales, sino que elegir el canal óptimo para vincularte con tu cliente en cada una de las etapas de su viaje. ¿Ya? Y cuando hablamos de óptimo, nos referimos no solamente a óptimo en términos de operacionales, porque es el más barato, el que funciona mejor, el que tiene la mejor base de datos conectada, entonces en términos operacionales es el mejor, sino que también porque es el mejor para el cliente, ¿ya? Porque lo que está demostrado es que cuando tú ya le entregas 1, 2, hasta 3 canales a un cliente para hacer una determinada acción, todavía lo valora. Pero ya si le ponía un cuarto, un quinto, ya no valora. O sea, tener todos los canales para hacer de todo no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces la gran gracia es cómo usar el canal adecuado, óptimo,
en cada una de las partes y hacer esta estrategia mezclada, un poco lo que te decía de Corner Shop, ¿no? Para hacer el pedido en la app, para contactarte al final del proceso con tu shopper, el teléfono, ¿no? Y vais eligiendo cuál es en cada uno de los momentos. Entre medio, la conversación por mensajería instantánea. Claro. Pero vais eligiendo, ¿cachai? ¿Cuál es el mejor para cada uno de esos? ¿Ya? Entonces, primero, omnicanalidad. Y en ese marco, evidentemente la inteligencia artificial juega un rol fundamental en términos de entregar mejores soluciones a los clientes, ¿ya? Porque cuando uno va a conversar con la gente, que es algo que a nosotros nos toca hacer todos los días, bueno, entonces hay ciertos criterios, ¿cierto?, que en el fondo empiezan a aparecer de forma consistente en las personas. Lo primero es que quieren experiencias personalizadas, ¿ya? Quieren que lo que se le ofrece, se le entrega, sea para ellos y que sea desde ellos, para con ellos y basado en sus conductas previas, porque ellos entienden que las organizaciones han acumulado información sobre ellos que perfectamente les permite, ¿cierto?, poder entregarles una experiencia personalizada. Lo segundo es que quieren que las cosas sean resolutivas, ¿ya? O sea, en el fondo el peloteo ya no va más, nos aburrimos del peloteo y por lo tanto quieren esa solución ojalá en el primer punto de contacto, ¿ya? Y al menos en esas dos, y te podría enumerar más, la inteligencia artificial juega un rol fundamental, porque las empresas hoy día capturan una cantidad enorme de datos de los clientes y el procesamiento de esos datos para poder conectar esos datos con la solución correcta con el cliente, la inteligencia artificial juega un rol fundamental. Entonces, en cosas tan sencillas como que, por ejemplo, yo podría antiguamente, ¿no?, haber llamado a una ejecutiva, que esa ejecutiva, por ejemplo, trabaja en una industria altamente regulada, como es una AFP, y probablemente esa persona no va a tener toda la información posible respecto a la normativa, la legislación, sus datos de sus cotizaciones y otro. Sin embargo, si utilizamos detrás un motor de inteligencia artificial y el propio ejecutivo o incluso la persona le hace una pregunta directamente, vamos a poder ofrecerle inmediatamente una solución una respuesta, primero, que en el fondo haga sentido, porque se fue a buscar la información donde correspondía, ¿cierto? Y segundo, porque es la información para esa persona, porque se cruza con la información personalizada. Entonces, la potencia que tiene esto, la verdad, puede llegar a espacios que yo creo que todavía ni siquiera hemos imaginado, porque el uso es todavía bastante incipiente. Tal cual. Es bueno ese punto, es bueno destacarlo también. Yo hace poco participé en la comisión del Senado, que estaba poniendo un marco regulatorio para el proyecto de ley de inteligencia artificial. Y algo muy interesante es la parte previa a esto, que es el almacenamiento y cuáles los usos que se les dan a estos datos, ¿cierto? Que también el usuario tenga conciencia de que quiero dar este dato o no, en el fondo sabiendo que me van a conocer mucho, pero me van a ofrecer productos personalizados a cambio. O puede ser, si es que no tiene tal vez como el criterio suficiente, van a tener estos datos y tal vez me van a poder sugerir algo que no necesariamente quiero, pero que saben que me va a gustar. Entonces están como las dos miradas en eso. ¿Cómo crees que el papel de la inteligencia artificial, precisamente en esta creación de experiencia, ya lo estamos hablando de una experiencia personalizada y no un genérico para todos, ¿cierto? Puede generar una experiencia que sea mucho más significativa y que genere un mayor como engagement con el cliente, por ejemplo? O tal vez como qué aproximación o qué ejemplo concreto crees que puede decir, sabes que acá hay un ejemplo que impactó súper positivamente en una experiencia de cliente. Mira, hoy día es un día nublado, ¿no? Y eso son datos que podemos capturar a través de canales meteorológicos, ¿cierto? Ya, lo capturamos por otra parte. Por otra parte, sabemos que hay una mujer que le gusta comprar en una determinada tienda dentro de esa determinada tienda suele comprar en determinados colegios, ¿ya? Si a eso le sumas que anteriormente conocemos su talla, porque ha comprado antes con nosotros y un montón de cosas, yo puedo llegar un día que una mujer se levante en la mañana y decirle, mira, hoy día que está nublado, te ofrezco tu look personalizado para este clima perfecto para ti. Y en el fondo, ¿qué es lo que permite eso? Es como, no, en el fondo, yo entiendo esta preocupación y la entiendo profundamente de como tratar de como enchufar productos, ya que efectivamente es así. Pero visto desde el lado positivo, lo que hace también es permitir a las personas una búsqueda mucho más eficiente y efectiva de lo que están buscando en base a todo lo que está ocurriendo, no solamente en su entorno, sino que también en las preferencias, ¿no? Entonces, ese trench rojo perfecto que es de tu talla y qué sé yo, a lo mejor es la solución que tú necesitas ese día, ¿te fijáis? Entonces, ahí es lo interesante de cómo tú conectas las diferentes partes para poder finalmente entregarle una solución. Y te acabo de dar un ejemplo
súper pedestre y súper banal, pero se puede ocupar en otros espacios, ¿no? Se puede ocupar en otros espacios, como por ejemplo el ahorro, ¿cachai? El ahorro es un tema súper complejo y de alto nivel de necesidad. Venía escuchando la radio, ¿no? Y estaban de nuevo hablando de la reforma de pensiones en Chile y cómo uno fomenta el ahorro. También entendiendo conductas previas de ahorro, entendiendo los famosos nudge de la economía del comportamiento, usando inteligencia artificial, tú podés cruzar datos y fomentar, por ejemplo, el ahorro. Totalmente. Que es una conducta, en este caso deseable. Digamos que el trench rojo a lo mejor no era tan de ya, pero digamos que sí, el ahorro es una conducta positiva, ¿ya? De hecho, a propósito de economía del comportamiento, que es algo que puede ser impulsado a través de la inteligencia artificial, está este libro de Thaler, el premio Nobel, que dice que en el fondo hacen nudge, que se llama como empujoncitos, ¿ya? Que dice para mejorar la salud, el bienestar y qué sé yo. Entonces tú puedes utilizar los datos también para empujar conductas positivas de los clientes, no solamente para vender. Y el ahorro me parece que es un tremendo ejemplo de eso. Bernardita, y ahí sí te doy vuelta a la pregunta. Escuché en una entrevista tuya algo que me llamó muchísimo la atención. Y en el fondo es que desde el punto de vista del diseño, mencionas que la mayoría de las cosas, y lo tengo acá, se ha diseñado para los hombres. Sí. ¿Ya? Es interesante eso porque desde el punto de vista de inteligencia artificial hay algo que también se llama el sesgo, que era lo que estamos hablando al principio de la entrevista, que es que cuando los datos ya vienen con este sesgo, porque históricamente se hizo así, no es que se haya hecho a propósito, la inteligencia artificial va a continuar con este sesgo, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del diseño, ¿tú crees que, en lo opuesto a lo que conversábamos recién, haya un negativo, en el sentido de que haya un diseño que venga con el sesgo más masculino que de mujer en este caso? No, y los sesgos pueden ser no solamente de género, ¿cierto? Pueden ser de raza, pueden ser políticos, o sea, pueden ser de otro montón de... Y los sesgos, lo más importante con los sesgos, y esto aplica no solamente a inteligencia artificial, sino que a todos los espacios donde pueden haber sesgos, es primero reconocerlo, que yo creo que es un paso súper importante, reconocer el sesgo, y luego de reconocer el sesgo, administrarlo y tratar de, en el fondo, minimizarlo, ¿no? Y efectivamente, el mundo completo ha sido diseñado para hombres. De hecho, probablemente ahora yo tengo un poquito de frío y tú tienes un poquito de calor, o sea, tú estás bien, porque el aire acondicionado y los estándares de aire acondicionado fueron diseñados para los hombres. Lo mismo que el famoso, el hombrecito con el que se prueban los choques de los automóviles, es del peso de un tamaño de los hombres, no del peso del tamaño de las mujeres. Entonces, cuando tú tienes un cinturón de seguridad, las mujeres probablemente vamos a estar menos protegidos o diferentemente protegidos o más expuestos a daño porque fue diseñado para hombres, ¿ya? Y en ese sentido, efectivamente, en la inteligencia artificial sabemos que hay riesgos de sesgos de raza bien importantes, hay sesgos de género. Entonces, quienes trabajan con inteligencia artificial, quienes administran datos, deben tener la ética de, como te decía, primero reconocerlo y además de reconocerlo, administrarlo y ojalá minimizarlo. Y eso solo ocurre en la medida que sigamos utilizando la inteligencia artificial y entrenándola para que disminuyan los sesgos. Entonces, eso no quiere decir no usemos la inteligencia artificial, sino que reconozcamos su sesgo y administrémoslo para efectivamente poder dar las soluciones a las personas como las necesitan. Totalmente, y ahí hay un punto que se llama la transparencia del modelo, es decir, que yo pueda entender qué es lo que hizo como para que todos lo puedan auditar, vamos a decir así, y después la explicabilidad del modelo es que, ok, veo cómo lo hizo, ahora explícame por qué llegó a esta decisión, así que súper interesante. Y Bernardita, a medida que este año ya cada vez más empresas están con el desafío de adoptar inteligencia artificial, ¿cuáles crees tú que son los mayores desafíos que las empresas enfrentan, tal vez como lo has visto tú en tu experiencia de consultora, de directora, al integrar esta inteligencia artificial en su estrategia de acercamiento al cliente? A ver, todas las empresas hoy día tienen una profunda conciencia de que ellos tienen datos y que hay mucho que hacer con sus datos, ¿ya? Ahora, ¿para qué usarlos? ¿Cómo usarlos? ¿Dónde activarlos? Es donde está el gran problema, ¿no? Y partiendo desde la base, una de las grandes dificultades que nos ha tocado a nosotros, con las diversas empresas que hemos asesorado, tiene que ver con la administración, gestión y obtención de datos, ¿ya? Porque para que funcione bien la inteligencia artificial supone que tú tengas un buen data lake que tiene que estar perfecto, y eso es muy difícil. O sea, encontrar eso es bastante difícil, ¿ya? Y luego es muy importante saber qué hacer con esos datos, ¿ya? Porque efectivamente, como tú bien decías, estos datos se pueden ocupar para algunas cosas que pueden ser súper beneficiosas para los clientes y otras que quizás no tanto. Entonces, ¿cómo tú reconoces
primero, qué es lo que necesita tu cliente, ¿ya? Y un conocimiento profundo de los clientes. La verdad, sigue siendo también bien qualia, porque estamos hablando de super high-tech, ¿ya? Pero de repente reconocer la necesidad de las personas tiene que ver con sostener conversaciones largas con ellas y observarlas, ¿ya? No para que esa sea la manera de operar permanentemente, pero sí para reconocer cuál es como la necesidad intrínseca que está buscando detrás la persona, ¿no? Entonces, reconocer las necesidades y después darles soluciones que efectivamente sean soluciones que sean de alguna manera beneficiosas para ellos y para la sociedad, ¿ya? Porque si bien en el corto plazo tú puedes de alguna manera como estrujar a tu cliente y obtener ciertos beneficios a corto plazo, hoy día lo que estamos viendo es que la sostenibilidad de las empresas a futuro tiene que ver con tener una relación ética con tus clientes, una relación respetuosa con tus clientes, ojalá simétrica, donde no hayan abusos, que tú puedas como de alguna manera sentirte que estás en igualdad de poder. Y por último, y es algo que a mí me apasiona en lo personal, ¿qué rol social cumple o qué bien social cumple esta empresa? Mucho se habla de las empresas ciudadanas, ¿no? En el fondo, ¿cuál es tu aporte a la sociedad más allá de entregar muy bien tu producto y servicio? Y a lo mejor entregar tu producto y servicio muy bien es tu aporte social, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hacer para hacerlo? Totalmente. Volvemos al propósito que mencionabas al principio. Yo creo que es un tema súper relevante y la semana, cuando grabamos el capítulo con Paul, él también lo mencionaba, uno con el cliente y dos con sus colaboradores. Sí. Ellos toman la decisión de no abrir los domingos, por ejemplo, siendo que es como el día de más ventas, ¿cierto? Y él decía, no, porque también a largo plazo, en el fondo, no todo es venta y sabemos que esto puede tener otros impactos y preferimos que la cultura organizacional sea más de un ambiente amigable, un ambiente en el que disfruten trabajar, que eso a la larga se le traspasa al cliente. Bernardita, bueno, hemos hablado harto de inteligencia artificial, como ya te diste cuenta, es algo que me gusta. Y siempre hacemos algo distinto. Esta vez le preguntamos a ChatGPT que te hiciera una pregunta. Ya. Y esta pregunta no leímos ninguna pista. En el fondo, ahora que puedes buscar directamente en internet, solo le dijimos qué le preguntarías a Bernardita Figueroa. Y su pregunta es, en un mundo donde la tecnología y la inteligencia artificial desempeñan un papel cada vez más importante, ¿cómo visualizas la colaboración entre innovación tecnológica y dirección humana en la creación de estas experiencias significativas para los clientes a largo plazo? Oye, Se investigó bien, pero está bien. A ver, yo tomaría la dimensión humana desde dos perspectivas, ¿ya? La primera, que yo te diría que es un poquito más sencilla, no es sencilla de hacer, pero más sencilla como de abordar, en el sentido de que aun cuando las personas interactuamos con tecnología, queremos que esa tecnología tenga un toque humano, ¿ya? Muchas veces los chatbots, por ejemplo, son odiados simplemente por ser chatbots, por no ser personas, ¿ya? Y es porque las personas deseamos vincularnos con personas, o si no nos vinculamos con personas, ver que detrás de lo que hay de esa máquina hay intención humana, ¿ya? Entonces, lograr ese mix es algo súper importante cuando tú generas atención o desde mi perspectiva, ¿no? De experiencia de cliente, cuando tú generas interacciones o vinculación con las marcas, ¿ya? Pero lo segundo tiene que ver con esta dimensión ética que nosotros estábamos hablando, ¿no? Porque las máquinas no la tienen, ¿no? Responden a reglas que uno les establece, ¿no? Y el establecimiento de reglas que efectivamente piensen en nociones como la igualdad, la justicia, el no abuso, el generar el bien, te fijas, son cosas que debemos responsablemente incorporar dentro de la ecuación. Porque si no, lo que va a ocurrir es que nuestro quehacer se va a volver poco sostenible, ¿ya? Las empresas que no actúen de una forma, de nuevo, ética, que promueva el bienestar, finalmente, son empresas que en el muy corto plazo, ¿cierto?, van a tener algún tipo de censura social, ¿no? Y en Chile tenemos ejemplos varios de industrias que han sido de alguna manera censuradas y prácticamente votadas, ¿cierto?, porque no han tenido una licencia social de existir. Entonces, el toque humano tiene que ser para aquellos que nos toca generar estas reglas, ¿no?, de vinculación entre la tecnología y las personas, poder tratar de administrarlas en este marco. Entendiendo también que hay muchos asustados que dicen que finalmente no vamos a poder administrarla y cómo nos hacemos cargo de eso también, ¿no? Me encanta porque
la inteligencia artificial al día de hoy está en un punto que le llamamos inteligencia artificial estrecha, que es que hace solo tareas en específico. Después viene una inteligencia artificial general, que no estamos ahí, o se dice que no estamos ahí aún. Y ahí es cuando ya empieza, digamos que podría ser un símil bastante cercano a un humano, y como no tiene estos temas, porque no están en los datos, o si es que están en los datos todavía vienen con este sesgo, es ahí donde viene el principal desafío desde el punto de vista regulatorio y de quienes desarrollan. No, y también yo creo que va a llegar un punto, no, de hecho, llegamos a un punto, ya estamos en un punto en que las empresas también vamos a tener que aprender a decir que no, ¿ya? Y lo voy a sacar de la inteligencia artificial un segundo para ponértelo, por ejemplo, en la lógica medioambiental, ¿ya? Van a haber empresas que, por ejemplo, nosotros vamos como personas, vamos a querer que, no sé, todo llegue a nuestra casa, ¿ya? Y que todo llegue a nuestra casa y que llegue desde muy lejos, ¿ya? Y eso supone un gasto, por ejemplo, a menos que no nos cambiemos la electromovilidad, en combustible, por ejemplo, es cierto que nosotros sabemos que contamina. ¿Será que nosotros le tenemos que entregar a toda la gente, todas sus casas, todos los productos, sabiendo que eso tiene un costo medioambiental? Pues a lo mejor no. A lo mejor no. O tengo que entregarle este producto en esta materialidad, que yo sé que es un material que degrada los mares. Pucha, a lo mejor no. Entonces, hemos hablado durante los últimos, no sé, 20, 30 años de suplir las necesidades de nuestros clientes tal como ellos quieren. Yo creo que ahora viene una era también en que las empresas vamos a tener que decir, nosotros no solamente servimos a las personas, sino que también servimos a los ecosistemas y al planeta, ¿no? Entonces puede que nosotros tomemos decisiones que no sean tan beneficiosas para las personas, pero que sí sean más beneficiosas para el planeta en su conjunto. Me encantó. Vamos a hacer doble clic en eso porque encuentro que está súper interesante el tema. Nunca le había dado esa vuelta en realidad. Entonces, miremos un poquito hacia el futuro y colguémonos de eso. ¿Cuáles crees que son entonces los mayores desafíos y las oportunidades que tienen estas empresas en términos de experiencia al cliente, pero colgada esta visión un poquito de hay ciertas cosas que tal vez tú quieres, pero que te voy a decir que no, porque no es sustentable para el entorno? Y cómo, Bernardita en este caso, ya que me encantó que tomaste esto, ¿cómo planeas tú que lo puedes abordar desde un rol actual, un rol futuro en lo que quieres seguir ejerciendo? Sí, mira, en diseño, en la disciplina del diseño, ¿no? Yo soy diseñadora de formación. Recientemente se está hablando de esto, hablamos durante muchos años del diseño centrado en el usuario, diseño centrado en las personas, y hoy día de lo que se está hablando es en diseño centrado en el planeta, ¿ya? Y en el fondo es una perspectiva y un enfoque que dice, cuando tú generas una solución de diseño, ¿ya? Esa solución de diseño tiene que tener un punto de vista un poco más integral, ¿ya? Que la propia solución de la persona, ¿ya? Y hay ejemplos súper pedestres y súper antiguos de cosas que hacemos en eso. Por ejemplo, seguramente para todos nosotros es mucho más cómodo tener una lavadora en cada una de las casas o en cada uno de los departamentos, ¿ya? Pero una persona que vive en una casa solo, tiene una lavadora, probablemente lo ocupe cada 2 días si lava mucho, cada 3 días si no ocupa. Socialmente y para el planeta es mucho mejor que existan las lavanderías de los edificios, porque esas lavanderías están funcionando todo el día, usamos, no sé, 1/50 de metal, plástico, qué sé yo, y también podemos promover que ahí se use detergente que sea detergente biodegradable en vez del detergente cualquiera que se use. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de donde si bien la persona probablemente prefiere tener la lavadora en su casa, hagamos un sistema comunitario que nos haga hacer que todo funcione mejor. Y ahí la premisa es una premisa instalada hace un rato. En general, las personas, nosotros no queremos poseer cosas, ¿ya? Yo quiero lo que la cosa puede hacer por mí. Yo no quiero una lavadora, yo quiero ropa lavada, ¿ya? Entonces, ya que me desafiaste, ¿no? La gran visión que vamos a tener quienes estamos hoy día diseñando la forma en que las personas se vinculan con los entornos, con los servicios, es decir, yo no voy a diseñar una lavadora, yo sé que la gente quiere tener la ropa limpia. ¿Cuál es la mejor manera de que la persona tenga ropa limpia? Y a lo mejor es una lavadora comunitaria, a lo mejor es ropa que no se ensucia, a lo mejor es otra, ¿cachai? Es no poner la cosa en el objeto, sino que poner la cosa en la solución. Y que esa solución ojalá reconozca a la mayor cantidad de actores, clientes, ciudadanos, comunidades, medio ambiente, para generar la solución más sostenible con el cliente. Hay un profesor que tuve en un postítulo que hablaba del job to be done, ¿cierto? Job to be done, así es. Me encanta.
Bernie, ya para cerrar, además de los roles que tienes en el sector privado, que creo que hemos conversado bastante, como decíamos al principio, eres profesora asociada de la Universidad Católica. Entonces, ¿cómo incorporas estas experiencias del mundo empresarial, cierto, en la enseñanza? ¿Y qué mensaje tratas de transmitir a los futuros profesionales que están contigo? Mira, yo en mi carrera no la partí en la universidad, pero digamos que prácticamente partí en la universidad y durante algunos años yo fui profesora full time en la Católica. Y después, cuando me pasé a trabajar más bien en el mundo privado, con el mundo de las empresas, me di cuenta de el tremendo valor de tener una combinación en el mundo universitario entre profesores que se dedican a la investigación y a la docencia propiamente tal, y profesores que estamos, ¿cierto?, trabajando día a día con organizaciones, ya sea públicas y privadas. De hecho, en mis evaluaciones docentes lo que más les gusta a mis estudiantes siempre es como la profe y su ejemplo, porque está todo el día en la calle, eso es lo que lo valoran un montón. Entonces, traer experiencias, desafíos y problemas de lo que está pasando hoy en las organizaciones es algo altamente valorado por los estudiantes, en el sentido de que toda la información ellos hoy día la pueden encontrar disponible, ¿ya? No solamente en internet, sino que ChatGPT les puede responder una pregunta como desde la información, ¿no? Pero como la experiencia vívida es algo que ellos como que rescatan, los tropiezos, los aciertos, los chascarros, las cosas que hiciste bien, las cosas que hiciste mal, lo que funcionó, lo que no funcionó, eso es algo altamente valorado. Y respecto a lo que yo he estado tratando como de movilizar a mi estudiante en los últimos años, tiene que ver justamente con algo de esta mirada que te estaba comentando antes, ¿no? De efectivamente yo me dedico a enseñar diseño centrado en las personas, diseño centrado en el usuario, y ya eso es un desafío en sí mismo, ¿no? Para las empresas, para las organizaciones, pero tratar también de abrir esta nueva dimensión de que eso tiene que también ser pensado una lógica más global, más sostenible, no solamente por buenismo, sino que es también lo que va a permitir la sostenibilidad de las organizaciones en el largo plazo. Me encantó. Bernardita, te agradezco un montón que nos hayas acompañado hoy día. La verdad es que estuvo tremenda la entrevista, súper interesante, aprendí un montón de cosas. Así que nuevamente, muchas gracias por estar acá. Y a todos agradecerles por su tiempo. Los invitamos a seguirnos en las distintas canales y plataformas que tenemos: Instagram, YouTube, Spotify. Y nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo.